Este año promete revolucionar Disney+, y lo descubrirás en este video. Hoy conocerás los 10 dramas coreanos que llegarán en 2026 y que ya generan expectativa mundial. Historias intensas, producciones ambiciosas y repartos poderosos están por transformar tu lista de favoritos. Quédate, porque lo que viene supera todo pronóstico. Comencemos. Número 1. The Remarried Empress. La estabilidad del imperio se sostiene sobre decisiones frías, alianzas políticas y apariencias cuidadosamente construidas. En el centro de ese equilibrio se encuentra Navier, una emperatriz conocida por su disciplina y su sentido del deber, acostumbrada a gobernar más con razón que con emociones. Todo cambia cuando su esposo rompe el orden establecido al enamorarse de una antigua esclava y exigir el divorcio, provocando un escándalo que sacude a la corte. Lejos de resignarse, Navier toma una decisión inesperada que redefine su posición y su futuro, aceptando una propuesta que transforma su papel dentro del tablero político. A partir de ese momento, la historia se adentra en intrigas palaciegas, luchas de poder silenciosas y relaciones marcadas por intereses ocultos. El nuevo vínculo que surge no solo desafía las normas del imperio, sino que esconde un secreto que altera por completo la percepción de su aparente aliado. Mientras las tensiones crecen y los rumores se expanden, cada gesto adquiere un significado peligroso. La narrativa combina romance estratégico, conflictos de lealtad y una dimensión fantástica que se integra de forma orgánica al drama político. Sin caer en exageraciones, la trama avanza mostrando cómo una mujer decide recuperar el control de su destino en un entorno donde cada error puede costar el trono, la libertad o algo aún más valioso. Número 2. Mary Berry Love. Cambiar de país no siempre significa escapar de los fracasos, pero a veces ofrece la oportunidad de empezar desde cero. Un planificador espacial coreano, agotado por una cadena de errores profesionales, decide abandonar su vida anterior y mudarse a una pequeña isla japonesa, un lugar donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Allí, lejos de la presión y del ruido urbano, se encuentra con una joven granjera dedicada al cultivo de fresas, cuya energía contrasta con su carácter reservado. El primer encuentro está marcado por malentendidos, diferencias culturales y barreras lingüísticas que complican cualquier intento de conexión. Sin embargo, la convivencia diaria y los pequeños gestos comienzan a construir un vínculo inesperado. A medida que ambos aprenden a comunicarse más allá de las palabras, la relación evoluciona con naturalidad, explorando la cercanía emocional desde la sencillez. El entorno rural se convierte en un personaje más, aportando calidez y calma a una historia que avanza sin prisas. La serie apuesta por un tono íntimo, enfocándose en la vulnerabilidad, el crecimiento personal y la forma en que dos mundos distintos pueden encontrarse sin forzar el camino. Lejos de los grandes conflictos, el relato se sostiene en emociones cotidianas y momentos honestos que reflejan cómo el afecto puede surgir incluso cuando todo parece perdido. Número 3. A Shop for Killers, temporada 2. Las consecuencias del pasado regresan cuando menos se esperan, y esta nueva etapa arranca justo después de un final que dejó más preguntas que respuestas. La aparente muerte de una figura clave se revela como parte de un entramado mucho más complejo, alterando por completo el equilibrio que se había construido. Con el regreso inesperado del hombre que todos daban por perdido, las amenazas se intensifican y el peligro se vuelve más cercano. La historia se centra nuevamente en la protagonista, obligada a enfrentar enemigos invisibles, mientras intenta reconstruir los fragmentos de su vida anterior. El relato se desplaza hacia recuerdos universitarios que cobran un nuevo significado, conectando un sistema de ventas en línea aparentemente inofensivo con una red criminal letal. Cada episodio amplía la escala del conflicto, introduciendo nuevos rostros y alianzas inestables. La acción se presenta de forma más directa, sin perder el componente emocional que define las decisiones de los personajes. El ritmo es más intenso, con enfrentamientos constantes y una sensación de vigilancia permanente. A diferencia de la temporada anterior, el peligro no se esconde,
se manifiesta de frente y obliga a elegir entre sobrevivir o enfrentar la verdad. La serie refuerza su identidad apostando por tensión sostenida y giros que redefinen quién controla realmente el juego. Número 4. Portraits of Delusion. En la Corea de 1935, una ciudad marcada por silencios incómodos y rumores persistentes se convierte en el escenario de una historia inquietante. Un pintor recibe el encargo de realizar un retrato a una mujer envuelta en misterio, alguien que no ha sido vista en público durante décadas y cuya existencia parece rodeada de versiones contradictorias. Lo que comienza como un trabajo profesional, pronto se transforma en una experiencia perturbadora, cuando pequeños detalles del entorno y del comportamiento de su modelo despiertan sospechas imposibles de ignorar. A medida que avanza el proceso creativo, el artista empieza a notar incongruencias que lo llevan a cuestionar no solo la identidad de la mujer, sino también la razón por la que su imagen debe permanecer oculta. Cada sesión revela fragmentos de un pasado cargado de secretos, alimentando una atmósfera de suspenso constante. La relación entre ambos se vuelve cada vez más tensa, marcada por miradas evasivas y verdades a medias. El relato combina misterio histórico, elementos psicológicos y una carga emocional que crece de forma gradual. Sin recurrir a explicaciones fáciles, la serie construye una narrativa donde la obsesión, el miedo y la curiosidad se entrelazan, mostrando cómo el acto de observar puede convertirse en un riesgo mortal cuando la verdad ha sido enterrada durante demasiado tiempo. Número 5. The Waking. La vida cotidiana se rompe en un instante cuando un hombre común entra en contacto con una piedra de origen desconocido que altera su cuerpo de manera irreversible. Sin previo aviso, adquiere la capacidad de transformarse en un gigante, un poder tan impresionante como aterrador que lo obliga a replantear todo lo que creía conocer. Mientras intenta comprender el alcance de esta transformación, descubre que no es el único con habilidades similares. Su existencia queda atrapada entre dos fuerzas opuestas: una organización que controla a individuos con poderes extraordinarios y un grupo rebelde que busca liberarlos de ese dominio. A partir de ahí, el conflicto escala rápidamente, empujándolo a participar en enfrentamientos que superan cualquier lógica humana. La serie combina acción intensa con elementos sobrenaturales, desarrollando un universo donde el poder físico no siempre garantiza el control. El protagonista debe decidir si usar su nueva condición como arma o como medio de protección, mientras aprende que cada transformación tiene un costo emocional profundo. A través de persecuciones, traiciones y alianzas frágiles, la historia plantea una lucha constante por la identidad y la supervivencia. El ritmo es directo, con secuencias impactantes que refuerzan la sensación de amenaza permanente. Número 6. Goldland. La rutina de una agente de seguridad aeroportuaria se quiebra cuando, por un error aparentemente menor, entra en posesión de lingotes de oro vinculados a una red de contrabando. Lo que en un inicio parece un accidente controlable, se convierte en una cadena de decisiones impulsivas que la arrastran hacia un mundo dominado por la codicia y la violencia. A medida que intenta ocultar el hallazgo, su obsesión crece, empujándola a cruzar límites que jamás había considerado. Cada paso la acerca a figuras peligrosas conectadas con un exclusivo casino conocido como Goldland, un lugar donde el dinero dicta las reglas y la moral pierde valor. El relato avanza mostrando cómo una vida ordinaria puede transformarse bajo la presión del deseo y el miedo. Las tensiones se acumulan mientras la protagonista intenta mantener las apariencias, sabiendo que cualquier error puede exponerla. La serie explora la fragilidad de las decisiones humanas frente a la tentación, construyendo un suspenso progresivo sin necesidad de excesos. Con un tono oscuro y realista, la historia plantea cómo la ambición puede consumir incluso a quienes nunca buscaron el peligro, llevándolos a un punto sin retorno. Número 7. Made in Korea, temporada 2. El cierre de la primera etapa dejó al descubierto un entramado de ambición, traición y poder que todavía no ha terminado de cobrar factura. Esta nueva temporada retoma la historia desde un punto más oscuro,
donde las decisiones tomadas en el pasado comienzan a desatar consecuencias irreversibles. En una Corea marcada por tensiones políticas y redes criminales en expansión, el protagonista continúa su ascenso impulsado por un deseo insaciable de control y riqueza. Frente a él se mantiene firme un fiscal dispuesto a sacrificarlo todo con tal de frenar esa maquinaria de corrupción que se infiltra en cada nivel del sistema. La narrativa amplía su mirada hacia figuras influyentes que operan desde las sombras, mostrando cómo los intereses personales moldean el destino de un país entero. A lo largo de los episodios, las alianzas se vuelven inestables y la línea entre justicia y conveniencia se vuelve cada vez más difusa. El ritmo es tenso, con enfrentamientos verbales cargados de intención y decisiones que cambian el rumbo de la historia en silencio. Ambientada en un contexto histórico clave, la serie profundiza en la lucha por el poder desde una perspectiva cruda y realista, elevando el conflicto a un nivel donde ya no existen salidas limpias. Número 8. I Am a Sinner. La tranquilidad se rompe tras un incidente que deja marcas profundas, empujando a un hombre común hacia un camino del que no hay regreso. Ambientada en la década de los 80, la historia sigue su transformación después de sobrevivir a una tragedia que lo conecta de forma directa con el mundo del crimen organizado. Lo que comienza como un intento por sobrevivir, pronto se convierte en una escalada de violencia, donde la inteligencia y la determinación se vuelven herramientas para ascender dentro del tráfico de drogas. Cada paso hacia el poder exige un sacrificio mayor, erosionando cualquier rastro de moralidad. La serie construye un retrato progresivo de cómo la venganza y el resentimiento pueden moldear una identidad nueva, más peligrosa y calculadora. A medida que el protagonista gana influencia, también se vuelve más vulnerable, rodeado de enemigos invisibles y lealtades frágiles. El relato no romantiza el crimen, sino que muestra su costo emocional y psicológico, reforzando la sensación de encierro constante. Con un tono intenso y directo, la trama avanza explorando hasta dónde puede llegar alguien cuando ya no le queda nada que perder. Número 9. Flower of Death. La historia se adentra en una mente perturbadora que desafía cualquier noción convencional de moral y justicia. Un ex estudiante de medicina, convertido en asesino serial, sostiene que sus crímenes no son actos de crueldad, sino experimentos destinados a encontrar la cura para una enfermedad incurable. Frente a esta lógica retorcida se encuentra un fiscal decidido a detenerlo, convencido de que ninguna justificación puede borrar el horror causado. A lo largo de la investigación, el relato alterna entre la frialdad del criminal y la presión que enfrenta quien intenta llevarlo ante la ley. Cada revelación añade nuevas capas de inquietud, cuestionando los límites entre ciencia, obsesión y humanidad. La serie avanza con una tensión constante, donde las conversaciones pesan tanto como los actos violentos. Lejos de centrarse solo en los asesinatos, la narrativa explora las motivaciones profundas que empujan a cruzar líneas irreversibles. Con un enfoque psicológico marcado, la trama plantea dilemas incómodos sobre hasta dónde puede llegar la ambición disfrazada de progreso, construyendo un relato oscuro que incomoda y provoca reflexión sin necesidad de excesos. Número 10. Knock Off. La crisis financiera del FMI golpea con fuerza a Corea del Sur, dejando a miles de personas al borde del colapso económico. Entre ellas se encuentra un oficinista común cuya vida se desmorona en cuestión de días, perdiendo estabilidad, prestigio y cualquier sensación de control. Obligado a sobrevivir en un entorno cada vez más hostil, toma una decisión arriesgada que lo introduce en el mundo de los productos falsificados o un mercado clandestino donde la ambición crece más rápido que las consecuencias. Lo que comienza como una solución desesperada se transforma en un ascenso imparable dentro de una organización criminal que opera a gran escala, extendiendo su influencia más allá de las fronteras nacionales. A medida que gana poder y reconocimiento, el protagonista descubre que el éxito en este negocio exige traicionar principios, romper alianzas y aceptar reglas impuestas por figuras aún más peligrosas. La serie retrata cómo una persona ordinaria puede convertirse en una pieza clave de un sistema corrupto, impulsada por la necesidad y el miedo a volver a caer.
El entorno empresarial y legal se presenta como un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento puede significar riqueza o destrucción total. Con un tono intenso y realista, la historia expone el costo humano del poder y cómo la ambición, una vez desatada, resulta casi imposible de detener. Y eso fue todo por hoy en Asian Universe TV. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo de los doramas, series y películas asiáticas. Aquí siempre hay algo nuevo que descubrir, comentar y disfrutar. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like si te gustó este video. Y antes de irte, te invito a ver este otro video que seguro te va a encantar. Nos vemos allá.